ya figuró como... Hermanos, bienvenidos otra vez a Tesoros del Cielo. Aquí estamos arreglando las cámaras. Vamos a comenzar a ver los colores. Ahí está mejor. Pues seguimos con nuestra clase de interpretación de la Biblia y vamos a seguir en el libro de Juan 3, 16. Juan 3, en realidad, todo el capítulo. Déjenme arreglar aquí que no me gusta, que está muy blanco. Me veo como fantasma. Ok, ahí está mejor. Ok, ahora sí. Sí, seguimos en Juan. La semana pasada hicimos otro ensayo. Le estamos practicando cómo interpretar las escrituras, ¿verdad? Hicimos esa práctica. Hicimos el ensayo con la primera ley que hemos estudiado, que es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y lo vimos con los versículos del Nuevo Testamento. La clase anterior pasada hicimos el ensayo, pero con los versículos del Antiguo Testamento. Entonces, y lo que hemos hecho, les recuerdo que si abren en sus Biblias y tienen una Biblia así de contextos, de versículos, referencias paralelas, lo que se va a hacer en este caso es buscar los versículos que están en esta Biblia, están en la parte de abajo, ¿verdad? Buscan la letrita chiquita que dice cada versículo y buscamos las referencias. Y en otras Biblias están en la parte de la mitad y ahí pueden, en la parte de la mitad buscan la letrita chiquita y de ahí buscan el versículo. Entonces, practicamos, vimos hace 2 semanas los versículos del Antiguo Testamento y la semana pasada los versículos del Nuevo Testamento que nos ayudan a entender el pasaje, ¿verdad? Entonces estábamos en Juan 3 y nos paramos un ratito en el versículo 3, que dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces nos enfocamos en el nuevo nacimiento y buscamos algunas porciones bíblicas como la que está en Gálatas 6:15, que dice que porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hay un pasaje paralelo, un pasaje que nos aclara lo que Jesús está diciendo, es que no es por religión, porque la circuncisión era la señal de la religión judía. Entonces el Señor dice, no es por la circuncisión, no es por la religión, ni la incircuncisión que uno es salvo, sino por una nueva creación, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y otro pasaje paralelo que vimos estaba en Tito 3, 5 y 7, que habla de Jesús que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, conecta el lavamiento, la presencia del Espíritu Santo, lo explicamos, que en el momento que uno se arrepiente y confiesa al Señor Jesús como el único Salvador, ocurre ese milagro, que viene el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios a nuestra vida y nos hace nuevos, nos declara delante del Padre posicionalmente, nos declara inocentes. El Padre ya no ve nuestro pecado, sino que ve al Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Dios, la perfección de su Espíritu, y posicionalmente somos declarados perfectos, somos declarados justos, esa es la palabra justos, justificados, somos declarados inocentes. Entonces el punto es de que cuando uno llegue a la presencia de Dios, uno no quiere decirle, mira, yo he sido bueno, mira, yo he hecho esto, porque dice, no es por obras de justicia que uno haya hecho, sino por su misericordia, que a través de la muerte de Jesús hace posible que Él pueda venir a vivir en nosotros. Entonces, el día del juicio, cuando el Señor nos vea, no nos va a ver a nosotros, sino que ve a su Hijo, la perfección de su Hijo, la presencia de su Hijo, y nos acepta por su Hijo. En Cristo somos aceptados. Por eso el versículo dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahora, esto no quiere decir que cuando uno es creyente y cuando uno tiene este nuevo nacimiento, se tira al relajo, como se dice, y va a vivir la vida como le da la gana. No, eso no quiere decir las Escrituras. Cuando una persona nace de nuevo,
tiene nuevas inclinaciones, nuevos pensamientos. Su corazón de piedra es un corazón sensible ahora a la voluntad de Dios. Ahora busca agradar a Dios, busca servir a Dios, busca alabar a Dios, busca las cosas del Señor. Entonces es contraproducente pensar que si uno cree que no es por obras, que se va a echar atrás y va a decir ya no voy a obedecer al Señor. No, al contrario, cuando uno es nuevo en Cristo, buscará las cosas que son de arriba. Por eso tiene esta nueva naturaleza, nueva inclinación, nuevo pensamiento, ¿verdad? Ahora, como les explicaba la semana pasada, lo que hizo el Señor en la cruz con el pecado es progresivo. O sea, nos salva de un solo, ¿verdad? Pero todavía estamos en este cuerpo de concupiscencia, de pecado, ¿verdad? Entonces el Señor con el pecado, trató con el pecado de una vez y para siempre en la cruz. En el pasado paga la deuda del pecado. Ya no hay nada que pagar. La paga está completa, dijo Jesús. Hecho está. También dijo, en inglés se usa la palabra oración, it is finished. Consumado es, se tradujo en español. Se acabó. La palabra original es una palabra griega que es tetelestai, que era un término común, comercial. Si usted vivía hace 2000 años, iba al mercado y compraba unos tomates y le decía al señor, ¿cuánto te debo? Y le decía, 1 denario. Usted sacaba su denario y le decía, aquí está, tetelestai. La paga está hecha completa, no te debo más. Y han encontrado recibos en búsquedas arqueológicas, recibos que tienen la palabra tetelestai, la paga está hecha completa, no te debo más. Y eso le dijo Jesús al Señor Padre, le dice, la paga está hecha completa, ya no te deben más. Si creen en mí, la paga está hecha completa en el pasado, ya no hay nada que agregar al sacrificio perfecto de Jesús. Pero en el presente, lidiando con el pecado, el Señor nos da poder para vencer el pecado. En el pasado, paga la deuda del pecado. En el presente, poder, acuérdense en las 3P, paga la deuda en el pasado. En el presente, nos da poder sobre el pecado. Ningún creyente puede decir, no puedo vencer esto. Porque el Señor nos ha dado poder para vencer cualquier inclinación pecaminosa que tengamos, porque cada persona tiene una inclinación a algo pecaminoso más fuerte que otro, diferente. Por ejemplo, hay gente que está inclinada al chisme, por ejemplo. Esa es su naturaleza pecaminosa, está inclinada a juzgar a otros, por ejemplo, a andar criticando. Hay otros que no, hay otros que están inclinados al robo, por ejemplo. Así era su naturaleza. Hay otros que a confusión sexual tienen problemas de esa inclinación natural. Hay otros que, por ejemplo, ¿qué sería? A la idolatría. Tienen esa inclinación a confiar en cosas que no son Dios. El dinero puede ser algo de una idolatría. El trabajo, idolatría, ¿verdad? Porque se confía en eso más que a Dios. Entonces Jesús en la cruz paga por esos pecados en el pasado, pero en el presente nos da poder para vencerlos, para no caer en esas desobediencias, en esa rebeldía, en esas transgresiones, en esas iniquidades. Nos da el poder para vencer en el presente. Y en el futuro, algún día no muy lejano, eso oramos todos los creyentes, cuando el Señor venga por nosotros, dice las Escrituras que nos va a dar un nuevo cuerpo sin relación al pecado. Entonces nos va a quitar, se va a deshacer de la presencia del pecado en nosotros. Entonces esas 3P fantásticas que cumple el Señor en su lidiar con el pecado en la cruz, paga la deuda, nos da poder sobre el pecado y algún día nos va a quitar el pecado completamente, dándonos un cuerpo que pueda estar ante su presencia, un cuerpo glorificado por la misericordia de Dios, como dice aquí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu. O sea, la renovación y la regeneración es por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, gracia es un regalo, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ven todo lo que hace Dios por nosotros a través de Jesucristo, su Hijo perfecto, su único? Es otorgarnos su misma presencia, que causa una regeneración, que causa una transformación interior que salpica a nuestro exterior. Claro, lo que hace Dios en nosotros internamente se ve por fuera, se ve en nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar, de actuar. Es una bendición tener al Espíritu del Señor en nosotros. A veces gente hablando de pecados tiene inclinación a temores, a ser personas nerviosas, deprimidas. El Espíritu del Señor trae gozo, el Espíritu del Señor trae esperanza, trae consuelo, el Espíritu del Señor trae fortaleza. Esas personas tímidas que todo el Señor lo transforma para su gloria. Y aún hablando de emociones, la presencia del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra mente, en nuestras emociones, los nervios, todo el Señor trae una fortaleza que no es natural en nosotros, ¿verdad? A veces, como digo, pueda que haya personas que estén más inclinadas a eso y el Señor les ayuda a vencer con su presencia, ¿verdad? Así que vimos varios versículos paralelos que nos ayudan a comprender lo que es el nuevo nacimiento. Ahora ya entendemos que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la presencia de Jesús. A veces, la otra vez, un hermano estaba un poco confundido y dijo, porque yo dije es el Espíritu de Jesús, y hay muchas referencias bíblicas que hablan que es el Espíritu de Jesús. Y entonces dijo, entonces, ¿cómo? Porque dice, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le dije, pero acuérdate que son uno. Dijo, no puedes, a veces tenemos la idea como que no están conectados. Digo, son uno. Es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu Santo, es el mismo. Digo, claro que lo conocemos como diferentes nombres, ¿verdad? A veces se dice el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesús. Es el mismo Espíritu con diferentes nombres. Igual como Jesús, a veces se lo conoce por sus títulos. El Cristo, el Señor, el Rey, ¿verdad? Pero es Jesús, es el mismo. Digo, es el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, también se conoce así, el Espíritu de Dios Padre, el Espíritu del Hijo, es el Espíritu que tenemos nosotros, es una gran bendición. Así que no se confundan. Por eso cuando uno dice, crees en el Señor Jesús, arrepiente de tus pecados, reconócelo como tu único Salvador y pídele que Él venga a vivir en ti. Dale ese derecho, ese permiso para que Él pueda tener control sobre tu vida, para que Él sea el Señor de tu vida, para que Él sea el Rey de tu vida. Y el problema es que mucha gente cree en Jesús y eso es solamente, y no le cree en el Señor Jesús solamente como Salvador, pero no como Señor. Y ahí viene la confusión, porque cuando uno no se puede separar, decir yo solamente creo como Salvador, pero yo vivo mi vida como yo quiero. No se puede, porque Jesús es Señor. Jesús es Dios, Jesús es Rey. Cuando uno lo quiere a Él como Salvador, tiene que recibirlo como Señor, como dueño nuestro creador, nuestro guía. Entonces, cuando se separan esos dos, es que vemos gente que se dice ser cristiana, que cree en un Salvador, pero no vive su vida teniendo un Señor, un dueño verdadero, que sería el Señor Jesús. Tiene otro dueño que, claro, como dicen las Escrituras, o es de uno o es del otro.
no se puede estar en la mitad, tiene que definirse, ¿verdad? Entonces, la importancia de reconocer la presencia del Espíritu Santo cuando uno se arrepiente y ve al Señor como su Salvador y su dueño, ¿verdad? Para que Él nos ayude en este proceso de lidiar con el pecado. Ya nos perdonó, ahora nos da el poder para vencer y algún día nos va a dar el cuerpo, porque eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Hay gente que se queda y dice, bueno, yo ya creo eso, yo ya sé que Él murió en la cruz y que resucitó y que pagó mi deuda, pero ¿cómo me ayuda eso ahorita? Hay gente que me ha dicho eso. En la cárcel, por ejemplo, hay mujeres que vienen a los pies del Señor en entendimiento, pero a veces están batallando y dicen, pero cuando yo salga de la cárcel, el mismo mundo me espera. Mundo de drogas, mundo de pandillas, mundo de crimen. ¿Cómo me beneficia esto de que creo? Como que sienten que no hay mucho poder en esa declaración. Y es porque no entienden que en el momento que uno cree y acepta al Señor, ocurre este cambio, este nuevo nacimiento que es debido a la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, la regeneración y la renovación en el Espíritu, el cual el Señor derrama abundantemente. No crean que el Señor es mezquino y dice a este le voy a dar un poquito, al de allá un poquito menos, ese no parece que no merece tanto. No, abundantemente. El Señor describió la presencia del Espíritu como una fuente de agua. Y dice que el original griego es como que dice cuando se rompe o como una cascada. Así, imagínense que así les cae sobre nosotros la presencia del Señor, una cascada, no crean que gotitas, así, no, el Señor, una cascada que nos limpia completamente, ¿verdad? Porque va a salpicar de nosotros también esa cascada cuando estamos con otros. No podemos quedarnos, se va a notar que hemos sido empapados por la presencia. O sea, el Señor nos ha lavado, el Señor nos ha transformado, el Señor nos ha hecho nuevos. Es algo tan interesante y real que todos hemos experimentado. Cuando no se tiene al Señor, la presencia de uno no hace un impacto espiritual en ningún lado. Al contrario, a veces trae amargura, trae rencilla. Pero cuando un creyente transformado por el poder de Dios entra a un lugar, cambia el ambiente. Si hay mucha gente que desobedece al Señor, se siente incómoda, porque como que dice, ay, no puedo hablar aquí así, porque sienten la presencia del Señor. O no puedo hacer ya eso porque uno empieza a reconocer, eso ya no debo de hacerlo porque el Señor está en mí. No es que estoy representando, sino que Él está en mí. Entonces hay un cambio, es un proceso, ¿verdad? Es una realidad que evidente, que claro, que influencia cuando uno sale y está en contacto con los demás. Uno trae gozo, trae paz, porque Jesús es gozo, Jesús es paz, Jesús es amor. Un creyente tiene que traer, cuando llega a un lugar, tiene que traer armonía, no división, porque el Señor es amor, el Señor es paz, shalom, ¿verdad? El Señor es luz. Un creyente cuando llega tiene que su presencia, su actitud, su comportamiento, no de venir a regañar a la gente y de decirle así tienes que vivir, sino que como uno vive, le demuestra a los demás con su vida que Dios ha hecho un cambio en uno. No se trata de ser el aguafiestas que a todo mundo anda buscando que criticar, no, sino que con su propia vida es un ejemplo, porque Jesús vive en uno. Eso es el nuevo nacimiento. Así que eso fue todo como parte de explicación de lo que es el nuevo nacimiento. No alcanzamos a ver el siguiente versículo, que es el versículo 5, que dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez, ahora hay otro elemento, ¿verdad? Que dice el agua y el Espíritu.
Y aquí para eso leímos ese versículo que dice que por medio de la renovación de la palabra, mientras más leemos, la palabra de Dios es como agua, que va sacando las impurezas que nosotros tenemos en nuestra mente y corazón. Muchos interpretan lo del agua y a eso aquí tenemos, vamos a ver esos unos cuantos versículos para ver esa porción del versículo 5. Nomás tenemos 4 versículos: Hechos 2:38, Marcos 16, Juan, les digo de nuevo, Hechos 2:38, Marcos 16, 15 y 16, Juan 1:13 y Juan 6 del 50 al 60. Pero vamos a leerlo y vamos a explicar. Hay 2 grupos que interpretan que el agua puede significar el bautismo, y otros lo interpretan como que es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver, y yo quisiera sugerirles que es la presencia es la misma. El agua es una representación del Espíritu. Por eso que está explicando, como unos dicen, cuando uno nace, naturalmente sale agua, sale agua, a veces un poco de sangre, pero es agua. Y eso es lo que muchos dicen, es que lo que el Señor está diciendo es, está usando el ejemplo del nacimiento físico para conectarlo con el nacimiento espiritual. Va a ser de agua y también del Espíritu, que es un proceso, es un nacimiento. Eso es lo que muchos dicen, que nomás se usó para ilustrar lo que sucede en el nacimiento físico, lo está usando para ilustrar cómo se nace espiritualmente, que es teniendo al Señor en nuestra vida. Y cómo uno despierta a ese nacimiento es a través de la palabra, conociendo al Señor, aceptando, recibiéndolo en nuestra vida. Así que vamos a leer el primero, Hechos 2:38. Esos son versículos paralelos que encontramos en las mismas escrituras, en el margen o en la parte de abajo. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten, acuérdense en que para los judíos tenían como costumbre el bautismo de arrepentimiento. Era una señal. El bautismo para ellos, Juan bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecados. Era el concepto que ellos tenían mentalmente, era de que era una demostración de que se estaban arrepintiendo, era algo visual, era un testimonio del arrepentimiento, el bautismo. Y Pedro les está hablando a judíos que quieren aceptar al Señor. Les dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Ahora, reconociendo exclusivamente que están aceptando a Jesús el Cristo, al Mesías, al Rey, al profeta, al sacerdote, al único intercesor, y ahí van a recibir perdón de pecados y al Espíritu Santo del Señor. O sea que narra Pedro el proceso. Uno se arrepiente, reconoce al Señor, lo demuestra visiblemente y recibe al Señor. Ahora, mucha gente se confunde y cree que el bautismo físico es lo que va a producir la venida del Espíritu Santo. Ahora, el Señor dice que cuando uno cree y recibe al Señor, más a todos los que le recibieron, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un acto inmediato. En el momento que uno se arrepiente, que confiesa a Jesús como Señor, recibe al Espíritu del Señor. Recibe ese nuevo nacimiento, y como consecuencia se bautiza, lo demuestra al mundo, lo confiesa al Señor, porque en el bautismo se va a confesar que uno muere a su carne y vive en Cristo Jesús, vive para el Señor. Muere, simbólicamente muere al mundo, muere al enemigo, y ahora vive para Cristo. Así que se identifica con el Señor en el bautismo. No es un proceso de que tengo que bautizarme para
ser salvo, sino que me bautizo porque soy salvo. Es diferente porque mucha gente, en el caso, por ejemplo, del ladrón en la cruz, fue salvo sin bautizarse. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo. ¿Y qué tomó? Que él reconociera a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció a Jesús como el Salvador, la esperanza. Lo reconoció como Dios, porque dijo, va a vivir. Él está aquí, pero yo sé que viene. Él entendió el mensaje de la cruz, estando en la cruz, y fue salvo aún sin bautizarse. Eso podemos, lo aclaramos porque mucha gente cree que se necesita bautizar para salvarse y vive con esa, por ejemplo, las muchachas en la cárcel. Ellas ahí no se puede obviamente bautizar, ¿verdad? Y tienen a veces esa angustia, ¿no? Que me falta, como que creen que les falta hacer eso para salvarse, pero no se salva por obras, acuérdense, no se salva por ritos, sino se salva por creer en el único Salvador que es Jesús, ¿verdad? Y reconocerlo como Señor y dejar que Él venga, nos regenere, nos dé un nuevo nacimiento con su presencia, ¿verdad? Que nos salve, ¿verdad? Así que como para aclarar eso del bautismo, ¿verdad? A veces por eso que el creyente se bautiza adulto o ya en conciencia, no de chiquito, porque un bebito de qué tiene que arrepentirse, ¿verdad? De cómo va a confesar, cómo va a experimentar este nuevo nacimiento, cómo va a confesar que Jesús es Salvador y Rey y Señor. No puede, no tiene conciencia todavía de pecado. Entonces, el bautismo es una identidad con Cristo. Me estoy identificando como ¿se recuerdan el eunuco cuando creyó en Jesús? Él dijo, ¿qué impide que me bautice? Porque ya quería demostrar que se identificaba con Jesús. Yo me identifico con Jesús, yo soy de Jesús, vivo para Jesús, he muerto a mí mismo, he muerto a mis deseos, he muerto a mis objetivos. Ahora mis objetivos son los de Jesús, son los de Él, vivo para Él y soy de Él. Miren lo que dice Marcos 16, 15 y 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Noten aquí el énfasis en el creer. El que creyere, y porque dice, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algunas versiones no tienen el que dice fuere bautizado, pero acordémonos que es una consecuencia. El que cree, como consecuencia se va a identificar con Cristo, va a vivir para Cristo, ¿verdad? Es como, está diciendo como va a haber señales, va a haber evidencias de su nuevo nacimiento. Esa es la idea. Ahorita no estamos analizando los versículos gramaticalmente, nomás estamos viendo los versículos paralelos que nos ayudan a interpretar la porción que estamos leyendo, y nos hemos quedado en Juan 3. No estamos haciendo en un estudio gramatical de las palabras. Por eso ahorita no se confundan con eso que dice si creyere y fuere bautizado. Aquí hay que analizar el y el fuere, y o sea, todo palabra por palabra. Así que eso lo vamos a dejar para otra clase, que sería la segunda ley de interpretación: interpretar históricamente, gramaticalmente y contextualmente el texto. Ahorita solo estamos en que la Biblia se interpreta a sí misma con los versículos paralelos. Si usted no tiene un comentario bíblico o no tiene una concordancia, un diccionario bíblico, simplemente usando su Biblia con esos versículos paralelos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nos ayuda a ampliar el concepto de lo que es el nuevo nacimiento o cualquier otro tema que agarremos. Háganlo una costumbre cuando lean las Escrituras, subrayar esos pasajes paralelos, leerlos detenidamente y analizarlos para que se vaya aclarando, ampliando los conceptos. Por ejemplo, ahorita el concepto del nuevo nacimiento, el concepto de la regeneración a través del Espíritu Santo, la presencia. ¿Qué significa esto? Que la presencia de Dios en nosotros. Por eso vemos muchos creyentes que no entienden
y no viven una vida como la que el Señor quiere, porque no han entendido esta presencia del Espíritu en sus vidas, sino que a lo mejor viven en un sistema donde es puras reglas. Porque a veces hacemos eso con nuestros hijos. Vienen nuestros hijos y les decimos, mijito, vaya a la iglesia, mijito, lea la Biblia, no deje de orar, mijito, reglas, 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 ¿verdad? Pero no les decimos, mijito, has nacido de nuevo. Que ahí nace todo. Si alguien ha nacido de nuevo, va a tener esa inclinación natural, porque es nueva criatura, de buscar de Dios. El que no tiene ese nuevo nacimiento, no le preocupan las cosas de Dios. Es más, dice que el que no tiene al Señor, las cosas de Dios le son locura. No entiende, dice que ha de decir, ay, es mi mami siempre con lo mismo, esa cantaleta, ¿verdad? Que está, porque no entiende. Pero si le decimos, mijito, tú sabes que la Biblia dice que nadie va a entrar al cielo si no ha nacido de nuevo. Ya naciste de nuevo, va a decir, ¿qué es eso? Como Nicodemo, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Bueno, nacer de nuevo, dijo Jesús, que es a través del agua y del Espíritu. ¿Y qué es eso? Nicodemo no entendía. Y era un líder religioso que Jesús tuvo que explicarle, ¿verdad? Es la presencia de Dios en ti. ¿Cómo viene eso? A través del arrepentimiento y reconocimiento de la obra que hizo Jesús por nosotros, reconociéndolo como único Señor y Salvador. Y nos da la oportunidad de explicarles a ellos cómo por fe uno puede tener la presencia de Dios en uno, que es un milagro que para el mundo es locura, decir, Dios vive en mí. ¿Cómo le explicamos eso? Dios vive en mí. Va a decir, estás loco. Dios vive en ti. Sí, eso dice Dios, que por su misericordia nos ha dado abundantemente la presencia de su Espíritu. Dios vive en mí. Así que miren Juan 1:13, dice, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, nadie puede decir, yo soy hijo de Dios porque nací del sacerdote tal o tengo la sangre del pastor tal. No nacemos de sangre, espiritualmente de sangre, dice, los cuales, ¿quién nace de nuevo? Es la pregunta. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? O sea, no podemos forzar que alguien nazca espiritualmente dándoles puras reglas. Anda a la iglesia y esto y así vas a nacer de nuevo. No viene por engendrados de sangre ni por reglas, sino que viene de Dios por medio de Jesucristo y su Santo Espíritu. Juan 6 del 50 al 60 dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Está hablando Jesús y acuérdense, son versículos paralelos, versículos encontrados en las mismas escrituras, en esa porción, que nos ayudan a entender el pasaje. Regla número 1 de interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. No lo que yo creo, no lo que yo siento, sino lo que dicen las escrituras. Entonces, este es un versículo paralelo que nos dio las mismas escrituras. A Jesús hablando, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hablando de la comunión que uno va a tener con el Señor a través de su presencia. El Espíritu Santo en uno vive en Él, está en Cristo. Y obviamente pues participa de su muerte, y porque uno la cree, uno muere a sí mismo también en Cristo, vive una nueva vida y también participa de la comunión, que fue lo que Él nos dejó, su cuerpo, su sangre, ¿verdad? Esos símbolos de su sacrificio por nosotros. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, participa de su presencia, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. La comunión, ¿verdad? Comunión con él a través de este nuevo nacimiento. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. La presencia de Jesús en uno. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Qué duro es creer solamente que Jesús salva. Qué es duro es porque uno quiere estar apegado a tradiciones, está apegado a costumbres, que tengo que hacer esto para salvarme. Yo creo que es tan difícil si a nosotros nos dijeran, si no haces nada y mueres hoy nomás creyendo en Jesús, ¿puedes ser salvo? Porque uno dice, no, yo quiero hacer esto y quiero hacer el otro, quiero hacer eso como para salvarme, pero eso es no creer en Jesús, porque solamente Jesús salva. Una vez escuché una ilustración de un pastor, dijo que él había entrado a un salón del reino. Es un pastor muy famoso que me gusta escuchar los mensajes de él, los devocionales. Dijo que tenía un tiempo libre, tenía una cita con un hermano en la iglesia, pero en el camino a la iglesia había un salón del reino y dijo, voy a entrar. Y entró y dice que todo el mundo se dio cuenta que él no era de ahí porque él entró no así elegante, todo pomposo, sino entró casual y se sentó atrás. Y que lo veían medio como, y se le acercaron y le dijeron, tú no eres de aquí, ¿verdad? Dijo, no. Dijo, estoy visitando. Y le dijo, quiero hacerles una pregunta. Dijo, si yo me muero hoy, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Si yo supiera que me voy a morir hoy, ¿qué tengo que hacer? Y que no sé, creo que le llaman anciano en las iglesias, el anciano le dijo, déjame llamar a otro anciano porque no sé qué decirte. Y fue a llamar a otro y le hizo la misma pregunta, si me muero hoy, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y le dijo, tenemos que llamar al superior. Y fue ella, y eran 3. Y le dijeron, no podemos darte una respuesta. Porque en su religión, para salvarse, alguien tiene que salir y tocar puertas, tiene que predicar y repartir atalayas, tiene que repartir mucho, tiene que hacer muchas cosas, para salvarse. Entonces no hay salvación el mismo día. No hay esperanza para alguien que se va a morir hoy y no ha hecho las cosas, es por obras. Entonces él le dijo, ahí les dijo, ¿saben que Jesús dijo que uno se salva naciendo de nuevo a través de creer que solo Él salva? Y le dijeron que salga de ahí, pero él entró a testificar, pero los hizo pensar. Porque a veces creemos que nuestras tradiciones pueden salvar y a veces podemos pensar, ¿qué pasa si por alguna razón no puedo ir a la iglesia? Sentimos como que vamos a perder algo de nuestra salvación si fallamos en algo. Y eso nos dice que a lo mejor la balanza de nuestra fe no está 100% en Jesús solamente, sino que pensamos que nosotros podemos contribuir haciendo algo, sirviendo, haciendo algún ministerio. Y la realidad es que si tenemos a Jesús en nuestra vida, si no hiciéramos nada, seguimos siendo salvos. Ahora, el Señor nos da la bendición de poder servirlo y honrarlo con nuestra vida, y eso es una bendición. Pero no es para que tengamos un peso de que tengo que hacer esto porque si no lo hago, pierdo mi salvación. No, si ya tienes a Jesús y crees en Él como la obra perfecta que Él ha hecho en la cruz, hecho está, consumado es. Tenemos su Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu del Señor nos habilita para ser perdonados, vivir una vida abundante. Obviamente, por eso digo, no es un pretexto decir ya tengo al Señor y ya no hago nada. No, al contrario, el que tiene al Señor lo servirá para su gloria, vivirá para la gloria de Cristo. Así que
Un poquito más ampliamos lo que es el nuevo nacimiento, nomás usando la Biblia, que se interprete la Biblia a sí misma, ¿verdad? Usando los versículos paralelos. Si el Señor permite y no ha venido todavía, la próxima semana vamos a analizar la ley número 2, que es a interpretar las escrituras gramaticalmente, históricamente y contextualmente, usando la misma porción de Juan 3. Así que les animo a que sigan leyendo Juan 3 toda esta semana, despacito. Juan 3, la historia de Nicodemo y el nuevo nacimiento, y lean los versículos paralelos que le dan las escrituras para que los analicen. Si tienen preguntas, porque yo sé que saldrán, como esta, la del bautismo, es una pregunta que se puede quedar un poco confuso, pero que lo aclararemos con la interpretación gramatical y contextual. Así que adelante con Cristo, descubriendo estas verdades hermosas que nos hacen libres. Jesús es la esperanza del mundo, la es, la fue y la será para siempre. A Él le damos la gloria y la honra. Amén, amén. Amén.